Hoy vamos a platicar acerca del muestreo. Nosotros tenemos una muestra viene de alguna población. En la población nosotros queremos investigar algo, por ejemplo, alguna característica de interés, la cual en particular correspondería a una variable aleatoria porque pues la muestra que nosotros estamos obteniendo es algo que se presenta al azar. En el caso de las muestras aleatorias, pues nosotros vamos a tomar una muestra de un cierto tamaño, que le llamamos usualmente n minúscula, de la población que usualmente tiene un valor n mayúscula, como la cantidad de individuos. De tal manera que lo que nosotros estamos haciendo es obtener a partir de la población un conjunto de individuos que la representen. A diferencia de la muestra, en el censo nosotros estamos identificando a todos los individuos de la población y estamos haciendo una enumeración de todos ellos. Por lo tanto, pues es algo que es un poco más complejo de aplicar y que nos puede llevar a algunas cosas que no son tan deseables. Por ejemplo, pues en términos del costo. Hay un mayor costo cuando nosotros estamos haciendo un censo con respecto a cuando hacemos un muestreo. Y cuando estamos usando una muestra súper bien construida, la exactitud que nosotros estemos obteniendo incluso sea mejor que la que obtengamos a través de un censo. Muchas veces se utiliza lo que se conocen como dominios de estudio. Esto se refiere a que dentro de los individuos que estamos estudiando puede haber subpoblaciones o subconjuntos de individuos que nos interesa estudiar más a fondo y que entonces la muestra sea representativa de este subconjunto de individuos, de tal manera que cualquier inferencia que hagamos sobre ese subconjunto de individuos lo podamos llevar a la población. Por ejemplo, si hacemos una encuesta donde nosotros queremos saber los resultados a nivel estatal y que sea representativo a ese nivel, nosotros necesitaríamos que el estado sea un dominio de estudio. Hay que definir la variable de estudio. Las variables de estudio son las mediciones que estamos haciendo de la muestra. Dentro de la muestra, nosotros queremos obtener algo que se pueda definir a nivel poblacional, que son las llamadas características poblacionales. Las características poblacionales son aspectos que nosotros estamos tratando de entender, por ejemplo, el promedio, es decir, la media, la proporción de individuos que tengan alguna cierta característica, razones de dos cantidades. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una encuesta, puede ser que nos interese el ingreso medio de todos los individuos en la población. Entonces obtenemos una muestra para tratar de saber cuál sería el promedio del ingreso en toda la población. También podría ser que nos interesara la razón entre dos medidas, por ejemplo, dos aspectos de salud que se relacionan con nuestros individuos. El marco muestral viene siendo el listado de todos los individuos de los que nosotros vamos a obtener la muestra. El ideal sería que la población y el marco muestral coincidan, pero bueno, muchas veces eso va a depender de la información que nosotros tengamos. En lo general, nosotros queremos un muestreo probabilístico, de tal manera que cada una de las posibles muestras que podemos obtener tengan una cierta probabilidad positiva de seleccionarse. Como estamos haciendo un muestreo y no estamos pues midiendo lo que corresponde a cada uno de los individuos de la población, siempre va a haber inherente a una muestra un cierto grado de error. O sea, al momento que estamos haciendo una inferencia a nivel poblacional, pues nosotros tenemos un cierto error porque no medimos a todos los individuos de la población. Por ejemplo, si quisiéramos calcular los gastos mensuales que en promedio tienen los individuos de una compañía, pues probablemente podemos identificar cada una de las distintas partes. El marco muestral podría ser el listado de los empleados que se tienen en la compañía. La variable de estudio sería el sueldo que nosotros estamos midiendo de cada uno de los empleados y la característica poblacional sería una media. De tal manera que nosotros, pues lo que queremos estimar es a nivel de toda la compañía los valores que tendríamos de esta media si nosotros obtenemos solamente una muestra de individuos. En el caso de las muestras, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta este cierto margen de error al momento que queremos hacer la inferencia.
Hay varios esquemas al azar que podemos utilizar en el proceso de selección. En el caso de un diseño muestral, sería una manera en que nosotros podemos variar la probabilidad de obtener una muestra dentro de todo el conjunto de posibles muestras. De allí se puede derivar también la probabilidad de seleccionar a una persona o a un individuo específico de la población. Estas probabilidades, tanto pues la que correspondería a la selección de la muestra como la de selección de un individuo, va a depender de lo que se conocen como diseños muestrales. Quizá el muestreo más conocido es el muestreo aleatorio simple, en particular aquel que es sin reemplazo, en el cual resulta que todas las muestras, dentro del conjunto de todas las muestras posibles, tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. Esto se refleja en que la probabilidad de seleccionar a un individuo o probabilidad de inclusión viene siendo el tamaño de la muestra n minúscula dividido entre el tamaño de la población. En el caso de que es sin reemplazo, no podemos seleccionar a un individuo más de una vez. Existen algunos esquemas donde pudiéramos elegir a individuos más de una vez. El muestreo aleatorio simple, pues es el más conocido, pero existen otras opciones. Por ejemplo, el diseño muestral estratificado, en el cual nosotros podemos pensar que tenemos distintos grupos correspondientes a individuos que pues no pueden estar en los dos conjuntos o grupos al mismo tiempo, es decir, son disjuntos, y en los cuales pensamos que los individuos que forman parte de cada uno de estos grupos tienen características similares. De tal modo que nosotros pudiéramos hacer un muestreo donde nosotros podamos obtener individuos de cada uno de los distintos estratos o grupos que estamos diciendo. Esto nos puede reducir el margen de error que estamos haciendo al momento de aplicar nuestro muestreo. Esto es parecido a lo que nosotros estamos viendo aquí en este esquema, donde nosotros tenemos a cada uno de los distintos subconjuntos de individuos que por algo tú piensas que son parecidos, y entonces obtenemos una muestra de cada uno de ellos, de tal modo que los individuos, pues dentro de cada subconjunto, son lo más parecido entre ellos y lo más diferente entre los distintos grupos, y por el hecho de hacer algo de este estilo, resulta que el estimador te va a dar de una manera más precisa y se acerca más al valor poblacional que nosotros queremos estimar. Las ventajas de este tipo de muestreo van desde que podemos obtener estimadores más precisos hasta que también desde un punto de vista administrativo pudiera ser más adecuado, en el cual podemos dividir un territorio y entonces podemos aplicar el muestreo en esquemas que son geográficamente, pues digamos, adecuados para que tú mandes a los encuestadores en los distintos lugares y que entonces puedan hacer las encuestas, digamos, desde alguna especie de central en las distintas regiones que te interesan o estratos en este caso. Hay veces que algunos de los mismos estratos que estamos identificando también sirven como dominios de estudio, es decir, que a la vez que es un estrato también queremos que la muestra sea representativa a ese nivel. Otro diseño muestral muy conocido es el que se conoce como muestreo por conglomerados. Lo que va a pasar es que nosotros, en lugar de que hagamos una encuesta en la cual nosotros pues tengamos a los individuos, nosotros tomamos estos clústeres de individuos, ¿no? Que vendrían siendo individuos que a lo mejor por alguna razón se encuentran dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, que nosotros tengamos distintos lugares en términos de manzanas y que entonces pues nosotros no tengamos un listado de los individuos, pero lo que sí tengamos es un listado de las manzanas. Y entonces nosotros tomamos las manzanas que salieron en la muestra de manzanas y de estas nosotros podríamos encuestar a todos los individuos que formen parte de la manzana. Ahora tenemos otro tipo de diseños muestrales que de hecho son los que se utilizan un poco más, son un poco más complicados, que son los muestreos bietápicos o de más etapas. Los muestreos bietápicos pues parten de algo parecido a lo que estábamos viendo ahorita, en el cual en una primera etapa usamos algunas unidades de estas que dijimos que pues eran conglomerados, a las cuales les llamamos unidades primarias de muestreo,
y dentro de los conglomerados hacemos una selección aleatoria de otros individuos. Incluso podemos tener cosas un poco más complejas donde apliquemos tanto la parte de los estratos como la parte de los clústeres y pues incluso varias etapas. Por ejemplo, aquí estamos pensando en términos de que tenemos los colores que representan a los distintos estratos, que son los que estamos definiendo aquí. Dentro de los estratos, nosotros podríamos obtener unidades primarias de muestreo, que vendrían siendo algunos de estos elementos dentro de cada uno de los estratos que están representados con colores. Y a su vez, dentro de los elementos, unidades primarias de muestreo que se obtuvieran en la muestra, se obtienen ahora sí los individuos que finalmente se van a entrevistar. También podemos tener diseños proporcionales al tamaño, en el cual la probabilidad de seleccionar a los individuos, pues son proporcionales a alguna cantidad que nosotros estamos asociando a los individuos, que quizás sea una cantidad que nosotros podamos obtener, aunque no es directamente lo que nosotros estamos tratando de medir, y que idealmente está relacionada de forma proporcional con la variable que nos interesa realmente investigar. Este tipo de procedimiento, pues entonces se basa en que la probabilidad pues va a ser proporcional a este tamaño que nosotros estamos pudiendo medir de los individuos. Al seleccionar la muestra, nosotros utilizamos software estadístico. En cualquier software nosotros podemos obtener una muestra aleatoria simple con reemplazo o sin reemplazo. Y también en el caso del software, pues se pueden implementar distintos diseños muestrales complejos para que nosotros los podamos aplicar. Ahora bien, una vez que nosotros hacemos el análisis y que ya podemos identificar a los individuos que caen dentro de la muestra, nosotros queremos hacer la inferencia al nivel de la población. Entonces, para poder hacer esto, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta los llamados pesos muestrales. Los pesos muestrales dependen del diseño muestral y vienen siendo el inverso de la probabilidad de inclusión de un individuo. Vendría siendo como una manera en que nosotros a los individuos que tenemos en la muestra los consideramos como si fueran representativos o si sustituyeran a ciertos elementos de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que la probabilidad de inclusión bajo un diseño muestral es de 0,1, entonces quiere decir que cada individuo en la muestra está representando a 10 individuos en la población. Entonces, pues aquí nosotros lo que tendríamos que hacer es utilizar al momento de calcular pues esta cantidad que nosotros queremos estimar. Tenemos que estimar en la muestra usando estos pesos muestrales para tomar en cuenta que cada individuo representa a varios de la población. El diseño muestral, que es como más conocido, que es de hecho en el que se basa toda la parte de la estadística tradicional, es cuando nosotros tenemos un diseño donde existe la misma probabilidad de seleccionar a un individuo, pero tomamos en cuenta como que la población de los individuos fuera un número infinito de individuos. De tal modo que en el caso del diseño muestral que nosotros dimos de tipo muestral aleatorio simple, se tiene que la cantidad de los individuos en la población es un número n mayúscula, finito. En cambio, aquí suponemos que es suficientemente grande como para que esta parte que correspondería al tamaño de la población ya no cuente dentro de lo que estamos obteniendo con nuestras inferencias. Con todo esto vemos cómo el muestreo y los distintos diseños muestrales son aspectos que no son nada triviales y que de hecho pueden ayudar mucho para obtener mejores resultados al momento de hacer un análisis.